Ya vamos a empezar. Voy a compartir. Perfecto, entiendo que ya se está viendo por vía Facebook. Ya debe estar ya. Perfecto, entonces, ya. Bueno, ya estamos listos entonces. Pedro, empezamos. Sí, iniciamos. Termina esto y inicias. Ya, yo dejo de compartir. Pedro, Sí, iniciamos. Iniciamos. ok, ya sale que está en vivo en Facebook. Pedro, Ya podemos iniciar, doctor Paul. ¿empezamos? Iniciamos, ya iniciamos. Pedro, ¿empezamos? Sí, Paul, iniciamos. No te escucho, Pedro. Iniciamos. Ya podemos iniciar ya. Ya Ok, podemos iniciar. muy bien. Entonces, vamos a dar inicio. Buenos días, colegas. Les doy una calurosa bienvenida a los miembros de Apendo, tanto nuestros miembros de Lima, de nuestras diferentes filiales de Piura, Chiclayo, Arequipa y otras regiones del país, y a nuestros amigos de diferentes lugares de Latinoamérica que nos acompañan en esta ocasión. Como Apendo, queremos que el conocimiento actual llegue a todos. Por lo tanto, hemos venido compartiendo artículos científicos y ahora el conocimiento desde colegas dedicados al diagnóstico y terapia de la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad crónica y como tal, parte de la terapia integral incluye el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. Es así que en la actualidad una de las propuestas que se ha visto recientemente por parte del doctor Chaprón es identificar que el antiguo esquema de tratamiento que era
diagnóstico, cirugía, tratamiento postoperatorio, cirugías repetidas y en el caso de búsqueda de gestación, terapia reproductiva asistida, puede ser modificado inclusive considerando no hacer sino una cirugía completa, conservadora o una cirugía definitiva. El objetivo de la sesión de hoy día, entonces, es para ver cómo hacer para que estas cirugías sean definitivas y, en todo caso, cómo tratar las recidivas o recurrencias. Sin más preámbulo, doy pase a la doctora Esperanza Torres, quien ha sido nuestra coordinadora y será la moderadora de este webinar. Bienvenida, Esperanza. Gracias. Buenos días con todos. Doctor, creo que podemos esperar unos 5 minutos a que se conecten un poquito más de participantes en la sesión. Bueno, yo te diría que empecemos, si quieres ir haciendo ya la presentación, porque te aseguro que ya deben estar conectados. Tenemos ahorita muy pocos participantes todavía. Entonces, yo creo que podemos darles unos 5 minutos de espera para intentar que se conecten más personas. Ok, si les parece, entonces, a mí me gustaría ir conversando con los colegas, nuestros colegas y, digamos, con nuestros conferencistas. Esta presentación, esta revisión que acabo de presentar, evidentemente es parte de un tema de tipo, es la posición de uno de nuestros, Sí, de uno de doctor. los referentes. Sí. Doctor Ramos, Diego tiene que hacer la traducción al doctor Malsoni, entonces si puede ir un poco más lento para que él pueda traducirle lo que está diciendo. Ok. Ok, muy bien. Decía doctor Malsoni que recientemente el doctor Chaprón ha publicado en un artículo en Nature una visión de la endometriosis en la cual él plantea que se puede ir haciendo diagnóstico no quirúrgico y empezar tratamiento médico en pacientes con endometriosis y que cuando se considere que ya es el momento de hacer una cirugía, que esta cirugía sea una cirugía definitiva. Y esa cirugía definitiva puede ser una cirugía, digamos, lo más radical, si es que fuera necesario, de tal manera que en el grueso de la vía de la paciente con endometriosis haya la menor cantidad de cirugías, que es una de las condiciones que afecta calidad de vida. Es un cambio, una propuesta de cambio de paradigmas que no sé cómo lo está mirando usted o cómo lo ve el doctor Celis. Hola. Sí. Ya. Le decía a Paul que me parece interesante, pero que yo en la presentación voy a plantear otro paradigma, dado que la endometriosis es muy controversial. Diego traduce. Okay, if you want my opinion, I totally agree with Chapron's position. We stopped to do diagnostic laparoscopy from many years, and we try to do surgery only to treat radically the endometriosis. We do diagnosis by ultrasound, stilled ultrasound,
and we know exactly everything about the infiltration of deep endometriosis. So I think that we absolutely don't need diagnostic laparoscopy in order to do the evaluation of the disease, and we have to reduce the number of surgery in the life of the patients and try to do only one good surgery when necessary, when really necessary. Bueno, gracias. En realidad estamos en este momento comenzando con alguna conversación libre, esperando a que más participantes se unan en el webinar. Creo que hemos dado ya el tiempo suficiente. Vamos a dar inicio a este webinar. En primer lugar, quiero agradecer al Apendo y al doctor Paul Ramos por la invitación a coordinar este importante webinar. Un tema que es bastante fascinante para nosotros que nos gusta es de la endometriosis, que se trata sobre las reintervenciones quirúrgicas en endometriosis. Para esto tenemos el día de hoy dos invitados excelentes, expertos en el tema a nivel nacional y a nivel internacional, que nos van a dar luces sobre qué es lo que se está haciendo con las reintervenciones quirúrgicas. Vamos a tener en cuenta que las recurrencias de endometriosis puede ser un tema frustrante para nosotros, para los cirujanos y también para los pacientes, ya que se ha visto en las estadísticas que hasta el 21.5% de pacientes presentan reintervenciones a los 2 años, 40-50% a los 5 años. Entonces, constituye un reto para nosotros el saber cuáles pueden ser las causas de estas recurrencias, del número tan alto de recurrencias, qué podemos hacer para evitar las recurrencias y los consejos de estos expertos en cómo afrontarlas. Es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, voy a compartir un momento mi pantalla para que podamos ver los temas. Las reintervenciones de las cirugías por endometrioma, que va a estar a cargo del doctor Alfredo Celis. El doctor Alfredo Celis, ginecólogo conocido por todos nosotros. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Esperanza. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos desde Italia, desde Avellino, Italia, la presencia del doctor Mario Malsoni, que nos va a hablar de las reintervenciones quirúrgicas en endometriosis profunda. Doctor Malsoni, buenas tardes. O buenas noches ya por allá. Doctor Malsoni. Hi, Esperanza. Hi. Bueno, good evening. Because in Italy it's evening, so good evening to all of you. And first of all, thank you to all the friends in Peru and to the Apendo for this invitation and for this opportunity to share with you my experience. So thank you to Esperanza, my friend that spent many time in my center here in Italy, in Avellino. And thanks to the president, Dr. Paul Ramos, and all the people involved in this webinar. Gracias. Bueno, una de las cosas importantes de saber sobre las recurrencias es que no sabemos cómo es que estas se originan. No estamos seguros si se trata de en realidad un tejido residual que ha quedado después de la primera cirugía y es a partir de ahí que se da la recurrencia, o es una enfermedad de nuevo que se forma nuevamente, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a discutir el día de hoy con estos grandes expertos, y para eso vamos a tener primero la intervención del doctor Alfredo Celis, que va a tratar el tema de reintervenciones quirúrgicas en endometrioma.
El doctor Alfredo Celis es el profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, miembro de staff de la Clínica Angloamericana, magíster en Medicina por la Universidad Cayetano, doctor en Medicina por la Universidad Cayetano, miembro de la AGL, presidente del Comité de Cirugía Mínimamente Invasiva PLASOC, past president del CIAEGI, past president de la Sociedad Peruana de Fertilidad, past president de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y miembro del Consejo Ejecutivo del FIGO. Doctor Celis, lo dejamos con esta primera exposición sobre las reintervenciones quirúrgicas de endometrioma. A ver, vamos a compartir la pantalla primero. ¿Ahí está bien? ¿Sí? Muy bien, muy buenas tardes con todos. En primer lugar, mi agradecimiento al doctor Paul Ramos y a la doctora Esperanza Torres por la invitación, que me permite tener el alto honor de compartir esta sesión con el doctor Mario Malsoni, que es un ícono de la endometriosis a nivel mundial. Me siento muy complacido por ello. Bien, el tema que se me ha encargado es reintervenciones en el endometrioma, cómo evitarlas y cuándo realizarlas y qué consideraciones tenemos para la cirugía. Voy a bajar un momentito para no verme. Muy bien. Yo creo que la respuesta sería muy fácil. ¿Cómo evitar las reintervenciones? Muy sencillo, pues evitando la recidiva. ¿Y cómo evitamos la recidiva? No operando el endometrioma. Pero esto no se puede hacer. El endometrioma es la forma más común de endometriosis y se presenta en el 17 a 44% de las pacientes con endometriosis. La mayoría de casos está asociado a dolor pélvico e infertilidad y se considera la quistectomía laparoscópica como el gol estándar porque produce mayor tasa de embarazos, menor tasa de recurrencia y mayor alivio del dolor. Pero un problema relacionado a la cirugía conservadora del endometrioma es la recurrencia del endometrioma, lo que motiva reiteradas intervenciones. Por lo tanto, un tema importante en el manejo del endometrioma es cómo hacer para prevenir las recurrencias. La tasa de recurrencia, como se dijo, es del 7 al 30% a los 3 años y del 40 al 50% a los 50 años. Como vemos en esta curva, entre los 30 y 36 meses aproximadamente el 50% ha producido recurrencia y este va en aumento y es similar para las diferentes formas de endometriosis. Es importante tratar de establecer los factores de riesgo de la recurrencia. Diversos estudios encuentran que el mayor tamaño del quiste, el mayor nivel de CA125, la mayor extensión de adherencias son síntomas pronósticos de recurrencia. Así también la cirugía previa, la presencia de adherencias, el tratamiento previo a cirugía son factores pronósticos negativos. En cambio, el embarazo se considera que tiene un factor protector. También se considera como un factor de riesgo el tratamiento médico preoperatorio. En esta revisión de Zung-Wei-Guo también se encuentran los mismos factores pronósticos y se encuentra que el embarazo tiene un efecto favorecedor o protector, de manera tal que si una paciente se embaraza rápidamente después de una quistectomía, disminuye el riesgo de un endometrioma. Y si por el contrario se retarda el embarazo después de una quistectomía, esta demora se asocia con una menor tasa de embarazo y una mayor tasa de recurrencia. Como se ha dicho, ¿cuál sería el mecanismo de la recurrencia? Se postulan dos mecanismos. El primero tiene que ver con la persistencia de lesiones residuales o células que no se eliminan por completo en la cirugía y que parecen crecer en locos residuales. Así se ha visto que casi el 90% de pacientes con recurrencia, esta involucra al ovario que ha sido previamente operado.
Y por otro lado, como se dijo, tenemos las lesiones de novo, que son nuevas lesiones asociadas a contracción anormal del útero y menstruación retrógrada. De los dos mecanismos se considera que la teoría de las células endometrióticas residuales es la que tiene mayor apoyo. Un aspecto importante en la recurrencia es el tratamiento posoperatorio, el tratamiento médico posoperatorio. Pero hay que tener muy presente que este no siempre cumple su objetivo, ya que la eficacia de este tratamiento está relacionado a la presencia de receptores beta de progesterona, los cuales no se regulan adecuadamente o son silenciados en algunas pacientes con endometriosis. Doctor, Sí. ¿puede ir un poquito más Sí. despacio para que pueda traducir Diego Perfecto. al doctor Malsoni? Perfecto. Debido a que los factores de riesgo no se han identificado de manera consistente, se considera que encontrar biomarcadores permitirán identificar a aquellas pacientes con un mayor riesgo de recurrencia. Y dentro de estos marcadores, el que más se está estudiando es el COP2, que estimula la síntesis de prostaglandina E2, que a la vez estimula la expresión de la proteína reguladora aguda esteroidogénica y la aromatasa. Y ambas promueven el desarrollo de endometriosis. Asimismo, el COP2 estimula la expresión del factor de crecimiento vasoendotelial vascular y también estimula la migración celular y la invasividad. Por lo tanto, el aumento de la expresión de COP2 puede hacer que las células endometrióticas residuales migren e invadan nuevos sitios y establezcan nuevas colonias. De tal manera a que aquellas pacientes que tengan una mayor expresión de COP2 son más susceptibles a la recurrencia del endometrioma. Se ha prestado mucha importancia o mucho interés a los factores preoperatorios o factores de riesgo, y también se ha dado mucha importancia y énfasis al tratamiento posoperatorio, sobre todo hormonal, a largo plazo. Pero en este estudio de Sun-Wei-Wo nos presenta que deberíamos presentar atención a los factores perioperatorios que favorecerían el crecimiento de las lesiones mínimas residuales. Se sabe que alrededor de la cirugía hay ansiedad, hay angustia, hay estrés, los anestésicos, la injuria tisular, las transfusiones y el dolor posoperatorio pueden activar el eje hipófiso, hipotalámico hipofisiario y el sistema nervioso simpático, lo cual libera prostaglandinas y factores de crecimiento que suprimen la inmunidad celular. Suprimida esta inmunidad, las lesiones residuales mínimas pueden crecer libremente y aumentar el riesgo de recurrencia. Por lo tanto, este autor plantea que si nosotros logramos bloquear esta activación con beta bloqueadores o inhibidores COX-2, se va a aumentar la inmunidad celular y por lo tanto las lesiones residuales mínimas se van a reducir o van a atrofiarse y el riesgo de recurrencia sintomática va a ser mucho menor. Sin descuidar las intervenciones de tratamiento médico postoperatorio. ¿Cómo evitar las recurrencias? La mayoría de guías no están dirigidas a la recurrencia, sino al tratamiento del endometrioma primario. Tanto las guías de R del 2005, como la de 2014, como la revisión de Cochrane, establecen que el tratamiento más adecuado para el endometrioma es la quistectomía, sobre la ablación porque produce mayor tasa de embarazo, pero sobre todo porque disminuye la tasa de recurrencia y de dolor posoperatorio. Esto no quiere decir que hayan algunas publicaciones que utilizando nuevos modelos de energía pueden encontrar resultados similares. Otro factor que se tiene que tomar en cuenta es el tamaño del endometrioma, porque el tamaño del endometrioma se correlaciona directamente o proporcionalmente con el grosor que tiene la cápsula del quiste. Acá podemos ver
que el daño a los ovarios es más grave cuando se extirpa un endometrioma mayor de 4 centímetros, lo que quiere decir que es probable que el daño ya se encuentre previamente por la presencia del endometrioma. Y aquí quiero detenerme un momento y que ustedes sigan en este análisis que quiero hacerle para presentar una forma en la cual pudiéramos prevenir la recurrencia de endometriomas que no se toma muy en cuenta porque el tratamiento generalmente está dirigido hacia otra zona como lo manifestó el doctor Paul Ramos. Comenzamos. Para que se produzca una quistectomía, que es el procedimiento sobre el cual se ha fijado toda la atención como causante de una disminución de la reserva ovárica, primero tiene que haber un endometrioma. Y el endometrioma, por sí mismo, produce daño ovárico. La cirugía también produce daño ovárico, pero el impacto o el daño que pueda producir el endometrioma sobre la reserva ovárica va a estar en función a la condición que tiene el endometrioma cuando se opera. Me explico. Si nosotros tenemos un endometrioma mucho más grande, con un mayor grosor de la cápsula, con un tiempo de evolución mucho mayor y que produce una mayor fibrosis, el impacto en el momento que se haga la cirugía sobre este endometrioma va a ser mucho mayor porque ya el endometrioma ha provocado una disminución de la reserva ovárica. Y es por eso que se dice que cuando encontramos endometriomas de gran volumen, es preferible no operarlos o no volverlos a operar e ir por el tratamiento médico. Pero ¿qué pasa si tenemos un endometrioma de menor tamaño y que no haya provocado un mayor grosor de la cápsula ni tampoco fibrosis? Vamos a encontrar que el impacto que va a ofrecer la cirugía va a ser mucho menor sobre este endometrioma. Por lo tanto, el diagnóstico y la intervención tempranos pueden ser beneficiosos en mujeres jóvenes con endometriomas para proteger su función ovárica. Obviamente, esto implica un cambio de paradigma o mirar de otra manera al endometrioma, como cuando uno dice o el vaso está medio lleno o está medio vacío. Y en la literatura encontramos diferentes papers que están dirigidos hacia una intervención, un diagnóstico y una intervención más temprana. La ventaja que tenemos ahora sobre años anteriores es que, como dijo el doctor Malsoni, cada vez se puede hacer un diagnóstico más temprano. Por lo tanto, no es lo mismo operar un endometrioma que pueda tener 8 o 10 centímetros que operar un endometrioma que pueda tener 2 o 3 centímetros. El grosor de la cápsula y la fibrosis que ha producido este endometrioma a través del tiempo va a provocar que el impacto de la cirugía sea mucho mayor y dañe mucho más la reserva ovárica. Pero si tenemos un endometrioma pequeño, que es muy fácil de sacar porque no hay fibrosis y porque el grosor es muy delgado, el impacto que va a tener, por un lado, el mismo endometrioma sobre el ovario y por otro lado, la cirugía va a ser mucho menor. Y para terminar la idea, decimos que si nosotros tenemos un ovario grande, coincidimos en que en ese caso daríamos tratamiento médico hasta postergar el momento en que la paciente quiera salir embarazada, salvo que tenga dolor intratable por el tratamiento médico o se acompañe de endometriosis profunda. Pero si nosotros tratamos un endometrioma de este tamaño, que no tiene esta fibrosis, ni tiene este grosor, reitero, el impacto que va a provocar va a ser mucho menor. Y el impacto que este endometrioma ha producido al tejido adyacente al ovario también va a ser mucho menor. Entonces es una manera diferente de verlo que lo pongo a consideración porque tiene una racionalidad en cómo podríamos tratar el endometrioma más tempranamente para que impacte menos en la reserva ovárica y luego de esto mantener el tratamiento médico por el mayor tiempo posible hasta que la paciente desee salir embarazada o el dolor se reintegre. Por lo tanto, este cambio de paradigma al cual se refería
el doctor Paul Ramos tiene una manera diferente de verse, porque el tratamiento conservador está dirigido a preservar la reserva ovárica cuando funciona, pero no siempre este tratamiento conservador médico funciona y el endometrioma sigue creciendo. Por eso es muy importante mirar cuando damos un tratamiento médico si es que este está funcionando, porque una cosa es que el tratamiento médico alivie el síntoma del dolor y otra cosa es que erradique la enfermedad. La enfermedad con el tratamiento médico no se erradica y muchas veces progresa. Y como el endometrioma tiene una evolución progresiva, puede llegar a tener mayor tamaño, mayor fibrosis, y la cirugía en ese caso sí va a ser mucho más dañina. Pero si nosotros intervenimos y diagnosticamos más tempranamente, podríamos, operando más tempranamente, tener menos impacto en la reserva ovárica. Y esto también se cumple en las pacientes adolescentes. En este trabajo de Dr. Brosen se dice que la detección y la intervención tempranas tiene un menor daño del tejido ovárico porque la cirugía ablativa es menos invasiva. Entonces, es una mirada diferente de verlo que podría ayudar a evitar las recurrencias. Otra manera de tratar o de prevenir las recurrencias es, como dijimos, con el tratamiento médico, y en la literatura hay muchísimos papers en relación, pues este tratamiento médico no tiene que ser cíclico, sino continuo y por el mayor tiempo posible, pero debe ir aparejado del seguimiento, del control, porque como les reitero, muchas veces el tratamiento médico alivia el dolor, pero la enfermedad persiste y sigue. Y si no tenemos el cuidado de hacer el seguimiento y control ecográfico, nos vamos a dar con la sorpresa después de algunos meses o años de que el endometrioma sigue creciendo. ¿Cuándo realizar la cirugía para la recurrencia? La recurrencia ocurre frecuentemente y nos pone en una disyuntiva. Por un lado, tener que realizar un nuevo procedimiento quirúrgico, pero por otro lado, mantener el tratamiento médico que ha condicionado que este endometrioma siga creciendo. Ambas situaciones son difíciles de decidir porque la mayoría de pautas están dirigidas al tratamiento del endometrioma primario y no de la recurrencia. Y como sabemos, si el endometrioma primario o la cirugía primaria pudo provocar daño, una segunda cirugía por la recurrencia va a ser más perjudicial y va a afectar y va a llevar una mayor pérdida de tejido ovárico. Por lo tanto, cuando realizar la cirugía de la recurrencia, la cirugía estará indicada en función de lo que la paciente necesita. Y dentro de esto hay varios escenarios. Que la paciente con recurrencia de endometrioma esté asintomática, lo cual es poco frecuente. Que la paciente presente dolor. Que la paciente tenga deseos de fertilidad. Que la paciente requiera fertilización in vitro, o que la paciente que tenga dolor y recurrencia del endometrioma no tenga deseos de fertilidad. Si tenemos una paciente con un endometrioma que ha vuelto a crecer y la paciente tiene dolor y este dolor es refractario al tratamiento médico que se le ha dado, lo primero que tenemos que hacer es mirar y descartar que no se trate de una endometriosis infiltrativa profunda, porque con mucha frecuencia uno mira el endometrioma, se opera el endometrioma, pero no detecta que detrás de ese endometrioma había una endometriosis profunda, que es lo que hace que el dolor persista. Es más, se afirma que el endometrioma por sí solo no duele y que cuando duele en una alta frecuencia está asociado a endometriosis profunda, que es la que finalmente produce el dolor. Si esta paciente con dolor tiene además deseo de fertilidad o es bilateral, se debe ir primero a la fertilización asistida, pero previamente se debe hacer un dosaje de hormona antimuleriana y recuento folicular antral para poder determinar si la fertilización in vitro puede ser exitosa o tenemos que recurrir a una ovodonación porque ya se trata de una cirugía recurrente. Si la paciente lo que desea
es quedar embarazada, a diferencia de lo que ocurre cuando tenemos el endometrioma por primera vez, que diversos estudios, y esto está establecido hace mucho tiempo, la cirugía por endometrioma por primera vez produce embarazos espontáneos en tasas de hasta 50-60%. Deberíamos darle la oportunidad de salir embarazada espontáneamente, pero este no es el caso porque estamos hablando de recurrencia. Y en la recurrencia, lo más probable es que la primera cirugía ya haya dejado un daño por el endometrioma y por la cirugía, y ahora tenemos un nuevo endometrioma. Por lo tanto, si en este caso la paciente tiene deseos de fertilidad o la paciente necesita hacerse una fertilización in vitro porque el esposo tiene un factor espermático severo, tiene obstrucción de trompas, lo primero que hay que hacer es pensar en hacer el procedimiento de fertilización in vitro antes de pensar en operar el endometrioma. Pero es necesario hacer una evaluación adecuada de la reserva ovárica, de la hormona antimuleriana y del recuento de folículos centrales para ver hasta qué punto el procedimiento que vamos a hacer va a ser efectivo. En cuyo caso, podríamos hacer primero la estimulación y la aspiración, y si la paciente tiene mucho dolor, podemos congelar esos ovocitos, operar a la paciente y después transferir esos embriones posteriormente. Si la paciente tiene dolor y no tiene deseos de fertilidad y hay sospecha de malignidad, podemos pensar en un tratamiento radical que puede ser una oophorectomía unilateral o una histerectomía de ser el caso, siempre y cuando la paciente ya no tenga expectativa de fertilidad o ya haya tenido descendencia. Y el tercer aspecto de la presentación tiene que ver con las consideraciones para la cirugía. Todas las guías están dirigidas a la atención del endometrioma que se presenta por primera vez, o sea, al endometrioma primario, y no encontramos guías o lineamientos para tratar la recurrencia. Así tenemos, por ejemplo, estas recomendaciones de R 2017, donde un grupo de expertos evaluó de las diferentes modalidades de tratamiento y concluyó en estas recomendaciones que pueden aplicarse a la recurrencia del endometrioma desde el punto de vista quirúrgico. Y dicen y concluyen que lo más importante es hacer una planificación preoperatoria adecuada, la cual debe incluir un examen bimanual, o sea, un examen clínico completo, imágenes, ecografía, resonancia magnética. La evaluación tiene que contemplar si hay uno o es un endometrioma bilateral, la presencia de nódulos, si hay obliteración o no de saco de Douglas, si hay presencia de hidrodefrosis o de hidrosalping, para descartar la presencia de endometriosis infiltrativa profunda, porque como nosotros sabemos, se considera el endometrioma como un marcador de mayor severidad relacionado con la endometriosis infiltrativa profunda. Pero aún en este caso, siempre es importante hacer una evaluación de la reserva ovárica a través de la medición de los recuentos folicular antral y hormona antimuleriana para tratar de establecer un pronóstico hacia el futuro de la fertilidad de esta paciente, porque siendo el endometrioma una enfermedad de gente en edad reproductiva, el interés por la fertilidad siempre está presente. De ser posible, cuando uno opera un endometrioma, debe tratar de sacar o de escindir toda la cápsula. Acá tenemos un endometrioma de más o menos 10 a 12 centímetros, mucho más grande que el útero. Se hace una incisión anterógrada y se identifica la cápsula, y con movimientos de tracción y contratracción vamos despegando la cápsula del tejido ovárico. Como decíamos, mientras más grande el endometrioma o mayor tiempo de evolución tenga, la fibrosis que se produce a este nivel va a ser difícil o en ocasiones imposible que podamos sacar toda la cápsula. Entonces, la idea es tratar de separar toda la cápsula del lecho ovárico, como estamos viendo. En algunos casos se puede utilizar vasopresina, que va a actuar como acodisección. Acá vemos que se ha podido sacar
toda la cápsula en su integridad. ¿Cierto? Y esto se considera que es el mejor tratamiento para el endometrioma primario y, de ser posible, si se puede hacer también en la recurrencia, si es que la indicación ha sido esa. Y nos ofrece, como dijimos, menores tasas de recurrencia y mayor posibilidad de embarazo posterior. Pero sacar el endometrioma completo, o sea, retirar toda la cápsula, no siempre es posible, o muchas veces no es posible, y uno puede hacer lo que se llama una técnica combinada, que está descrita hace bastante tiempo, en la cual uno hace la apertura del endometrioma, drena el endometrioma y va separando la cápsula del tejido endometrial hasta el momento en que éste ya no se puede seguir separando. En ese momento, no insistir, cortar todo ese tejido que se ha separado, y el hecho que queda, que generalmente es a nivel del hilo ovárico, es coagulado, ya sea con energía plasma, con láser o bipolar, si es que no se tuvieran los otros dos aditamentos. Una alternativa final es la utilización de la quistectomía en 3 etapas, en la cual primero se hace una laparoscopía con drenaje, en segundo lugar se da tratamiento durante 3 meses con agonistas de GnRH, luego se vuelve a hacer una laparoscopía para hacer la ablación del tejido, de todo el lecho del endometrioma. Esto tiene el inconveniente de que se eleva los costos porque hay que entrar 2 veces a hacer un mismo procedimiento, porque se utiliza agonista de GnRH que también son costosos. Esto está en la literatura, pero es una alternativa, pero como le digo, que tiene estos inconvenientes. Para terminar, voy a decir algunas conclusiones. Que los factores de riesgo son imprecisos, pero que el tamaño, el tiempo de evolución, la cirugía previa y el tratamiento médico previo son factores de riesgo asociados a la recurrencia del endometrioma. Se considera el embarazo como un factor protector. De ahí que cuando uno opera por primera vez el endometrioma, de ser posible, debe indicar el embarazo tempranamente, lo cual disminuye la recurrencia. Que se están estudiando biomarcadores y el más específico es el COX-2, que nos puede ser un indicador de qué pacientes pueden tener mayor riesgo de recurrencia. El tratamiento médico postoperatorio debe indicarse siempre, aunque no siempre da resultado, pero siempre se debe indicar y debe ser continuo y por el mayor tiempo posible, pero acompañado del seguimiento y del control postoperatorio con ecografía para ver si éste está cumpliendo su objetivo. Hay que tener, no hay que perder de vista el enfoque de la intervención perioperatoria, de acuerdo al trabajo que les presenté. Todavía se sigue considerando que el stripping da menores tasas de recurrencia, aunque, como le digo, hay algunas publicaciones que, utilizando otro tipo de energía, pueden tener resultados similares. Y no perder de vista este planteamiento que implica un cambio de paradigma en realizar intervenciones quirúrgicas más tempranas, que ahora es posible porque podemos hacer diagnósticos más tempranos y darnos la oportunidad de repente de ver la otra cara de la moneda o la otra parte del vaso que no está vacío, operando más tempranamente, con lo cual hay menos impacto del endometrioma y menos impacto de la cirugía. Bueno, con esto quiero terminar mostrando esta foto. En el año 2017 me tomé esta foto con el doctor Marzoni. Bueno, yo estoy acá y el doctor Marzoni está un poquito más atrás, pero es una foto juntos. Y este año íbamos a estar en abril en Roma, en el congreso que él iba a hacer, pero vino el maldito coronavirus y nos hizo correr a todos y ya no pudimos estar en Roma como hubiera sido nuestro deseo. Bueno, muchísimas gracias por su atención y quedo a las preguntas después de la exposición del doctor Marzoni. Thank you. Bueno, muchísimas gracias, doctor Celis. Una exposición bastante interesante, con temas bastante controversiales todavía a nivel mundial acerca del manejo del endometrioma,
que vamos a discutirlo más adelante con los dos expositores. Quería decirle, por favor, a los panelistas, a los espectadores, que si tienen algunas preguntas de la exposición del doctor Celis o preguntas del doctor Malsoni, pueden ir haciéndolas a través de preguntas y respuestas, que las vamos a leer al final para que sean respondidas por los doctores. Vamos a seguir con la exposición ahora, con la parte que corresponde al doctor Malsoni. Voy a compartir un minuto en la pantalla, por favor. Primero, agradeciéndole nuevamente, doctor Malsoni, por aceptar la invitación de participar con nosotros en este webinar, en este interesante tema, que son las reintervenciones quirúrgicas. El doctor Malsoni nos va a hablar sobre endometriosis profunda. Como bien ha dicho el doctor Celis, el doctor Malsoni es un referente mundial de endometriosis. Es primario de endoscópica avanzada de la Casa de Cura Malsoni en Avellino. Es director del Centro Endoscópica y del Centro Nacional de Endometriosis. Es presidente de la Sociedad Italiana de Ginecología Endoscópica. Fue presidente en el 2015 y 2018. Es miembro honorario de la Sociedad Australiana de Ginecología Endoscópica, miembro del grupo de la Sociedad Internacional de Endoscópica Ginecológica, socio fundador del sitio Surgery en la AGL. Es profesor honorario emérito de la Universidad y Centro de Investigación de Moscú. Es profesor de Oncología y Ginecología Endoscópica de la Universidad de Nápoles y de la Universidad de Foggia. Bueno, esa es una parte del currículum del doctor Malsoni. Lo vamos a dejar para que nos dé la exposición sobre endometriosis profunda y reintervenciones quirúrgicas. Adelante, doctor Malsoni. Pedriño, el micrófono. Okay, thank you, Esperanza. Thanks again to Appendo for this kindly invitation, and congratulations to Dr. Sal Alfredo for the very interesting presentation of the treatment of recurrence for endometriosis at the level of the ovary. So I can start to share my presentation. Okay. So everything is okay? Sí, ¿está bien? Okay, está bien. Perfect. You know that the deep infiltrating endometriosis is considered a particular form of endometriosis that go inside more than 5 millimeters in the peritoneum, but probably the most correct indication is the external adenomyosis that start previously at the level of the retrocervical and paracervical area. So usually we have to consider the repeat surgery as surgery for recurrence or surgery for persistence. Is totally different because sometimes you have during the first surgery the complete eradication of the disease. Other times we have an incomplete enucleation and eradication of the disease. So sometimes it's a persistence of the disease after a not complete first surgery. So I think that I can share with you our philosophy in our referral center in Italy. It's referral centers that takes people and patients from all the Italy and a part of Europe. And we think that in order to reduce the risk of recurrence for deep infiltrating endometriosis is very
correct the management of the patients. So starting from a correct anamnesis and a clinical evaluation of the patients, and after have a very, very good skilled imaging that we can do by ultrasound, or we can do by MRI, or with other imaging, but it's very important to understand exactly with a very high accuracy level how is located the disease. So we can have a good and complete counseling with the patients in order to talk with the patients on the correct indication. If the patients go to IVF or pregnancy, if go to follow-up, if the patients go for medical treatment, or if there are the conditions and indications for surgery. And in case of surgery, in order to reduce the risk of recurrence and more than one surgery, we have to start with a surgical good strategy based on knowledge of anatomy, based on experience of a group of pelvic surgeons skilled in colorectal surgery, urinary tract surgery, and pelvic surgery. So an adequate post-operative surveillance of these patients for the risk of complication and a correct management of the complication. So the preoperative workup is based on skilled ultrasound and sometimes, in our experience, only sometimes MRI. Cystoscopy only from the bladder involvement, and urography and renal scintigraphy for upper urinary tract damage in order to understand the percentage of the kidney function. Urodynamic tests are very important in order to evaluate the involvement of neural plexus that sometimes are involved for deep laterally and dorsal infiltration at the level of dorsal and the lateral parametria. So what are, in my opinion, the indication to repeat the surgery after one or more than one surgery? Sometimes we have to remove the symptoms if the medical treatment don't work well. We have to restore the function at the level of the organs. We have to restore the anatomy, sometimes to restore or maintain the fertility. And we have to try to preserve neurological pelvic functions and try to improve the quality of life of these patients. So what are the surgery, the kind of surgery that we can do for reoperation at the level of the pelvis and abdomen? At the level of the bladder, sometimes we have to remove all the nodule, never sparing if possible, with the shaving technique if there is a superficial nodule at the level of the wall of the bladder, and sometimes we have to resect the bladder, or sometimes we have to resect the ureter at the level of the intramural tract of the ureter and do the reimplantation of the ureter. On the bowel, the technique you know are shaving technique, discoid or segmental bowel resection. Sometimes you have to remove the anterior adenomyosis and a part of abdominal wall disease, and it's very, very difficult sometimes surgery at the level of paracervical disease with the urethral involvement. So parametrectomy sometimes is needed with ureterolysis or urethral resection with end-to-end reanastomosis of the ureter or reimplantation of the ureter. Sometimes the infiltration go very deep laterally and dorsally and go with an impact at the level of the inferior epigastric plexus, presacral fascia, alco canal with infiltration of pudendal nerve, or at the level laterally of lumbosacral trunk and ischiatic nerve. In that cases, in case of surgery, is mandatory
the neurolysis, with the nerve decompression, in order to reduce the symptoms and the neurological symptoms of that patients. Inguinal canal involvement with complete resection of the all infiltration in the inguinal canal, and sometimes if there is infiltration of the wall of the vagina, we have to resect the vaginal wall and remove the lesions. I want to start with some video, and this is a typical video of a second surgery after a totally incomplete first resection with a subtotal hysterectomy, remaining the nodule at the level of the retrocervical area with infiltration of a part of the bowel. So the patients had a complication with an iliovaginal fistula related to the infiltration not removed with the first surgery. And so this is the video you see. This is the left ovary. Here we have a part of the cervix, and here we have the ilio totally fixed to the vagina for the presence of the fistula, the connection between ilio and the vagina. So we are removing the ilio, you see, and this is the area of the fistula. Here, this is the mucosa of the vagina going outside under the cervix, upside is the cervix, and now we are treating this complication. This complication is typically complication related to a not complete first surgery, remaining the disease at the level of the cervix. So you see the small opening here of the ilio. This is the small area, and we fixed and closed this opening, and after we went to remove the disease and to remove the disease at the level of the cervix. The second on the third surgery sometimes is very difficult, and sometimes it's very difficult to assess at the level of the pelvis. So we usually, when there is the suspicious of many adhesions related to the first surgery, we start with the typical 2 millimeter scope or 1.9 millimeter scope at the level of the palmar point. And after this step of removing the adhesions, we go with a 3D scope with a big vision. We put a second trocar 10 millimeter at the level of the umbilicus, and we start the adhesiolysis and start to remove all the adhesions for previous surgery. For previous surgery, sometimes we have to, in the second surgery, this is another example of a second surgery after and not complete removing. The patients had an incomplete first surgery only with treatment, with vaporization, with the laser vaporization of all the Douglas and cul-de-sac, but the patients had an infiltration of the peritoneum, so she needs a surgery removing all the peritoneum of the cul-de-sac. So the strategy is starting in normal tissue, very cranially, check the ureter, see the ureter, starting the ureterolysis, starting to check the nerves at the level of the hypogastric nerves bilaterally, and after start to remove this part. You see, this is the left ureter here, and again, this is the preparation at the level of the retrocervical area. We remove all the disease
with the shaving at the level of the bowel, you see on the right video. This is the preparation on the right picture of the right ureter. Visualization of the both hypogastric nerves that are pushed laterally in order to remove all the disease, and at the end we remove all the plaque that is the origin of the pain and the symptoms of the patients. And this is the typical plaque, retrocervical uterosacral ligaments, called butterfly, because you see the picture is like a butterfly. About the bladder is important in order to reduce the number of surgery. Is very important the preoperative evaluation. We do the preoperative evaluation by ultrasound, because by ultrasound we can see the infiltration inside the bladder, and the ultrasounder that usually is a skilled gynecological ultrasound can see and give to the surgeon the sites, the precise sites of the nodule and the distance of the nodule, the lateral part of the nodule, to the intramural tract of the ureter. This is very important because you see, this is a typical nodule, not difficult to treat because it's a central nodule, very distant from the ureter, and so the eradication, the complete eradication of the nodule is not so difficult. It's important to remove all the nodule. In order to reduce the risk of a recurrence, we have to go in the normal tissue laterally to the nodule and stay some millimeters laterally to the nodule. If we remove completely the nodule, of course, you know that the risk of recurrence is quite low. But totally different is in this other case when the nodule go very laterally. This is the case with the partial infiltration of the adventitia of the intramural part of the left ureter. So you see on the right side, on the right picture, that we are opening the bladder with ultrasound, with this case with the Thunderbit. We go inside, we open the bladder, and after we open the bladder, you see the nodule inside that go very, very close to the left intramural tract of the ureter. So this is totally different surgery, because you see that at the end of removing of the nodule, the technique of reconstruction of the posterior wall of the bladder is sometimes very difficult, because you have to put the stitch very close to the adventitia of the left ureter. And at the end, we complete the closing of the bladder with a single stitch going up and down. Sometimes in the lateral parameter, it's important the anatomy of the ureter, and it's important in order to reduce the risk of reintervention. This is another case of a second surgery, a recurrence at the level of the right ureter with stenosis of the ureter, and this is the end of a complete ureterolysis, and we are now removing all the fibrotic endometriotic tissue and all the ring of stenosis all around the ureter at the level of the stenosis. And sometimes the infiltration of the ureter go inside, so we have to remove a part of the ureter, and we can do it if the nodule infiltrated the ureter is less than 2 centimeters. If the nodule
infiltrating the ureter is bigger than 2 centimeters, is really not possible to do this kind of end-to-end reanastomosis. And we have to do a different surgery. We have to do, of course, a reimplantation. So after an incomplete first surgery, we have to remove the terminal part of the ureter and do the reimplantation. And sometimes we have not a good distance between the resected ureter and the bladder, so we have to free the bladder from the bone and do the fixation to the psoas muscle. So psoization of the bladder, in this case on the right psoas muscle, and now after fixed the bladder to the psoas muscle, like in the right picture, we can do this reconstruction and reimplantation of the ureter inside the bladder with single stitch, 2 layer. We complete the ureter reimplantation at the level of the bladder. Sometimes the second surgery arrives too late because of stenosis of the ureter, and so when the kidney function go lower than 10% of kidney function, we have to remove the kidney with nephrectomy. So in that video on the left side, we have the left nephrectomy in association with the radical hysterectomy for a complete stenosis of the ureter on the left parametria. And so here on the left, you see the resection of the renal artery and the renal vein. This is the left ovarian vein. Now I'm cutting the left renal vein. We arrived down caudally and we evaluate the renal artery, and we put another 3 Heimlich clips at the level of the artery. Usually we put 2 clips medially and 1 laterally, and after we cut between the second and the third, and after we remove all the kidney, removing all the ureter with the left ureterectomy, and removing the left parametria at the level of the pelvic side wall, and removing all through the vagina, uterus, parametria, ureter, and kidney. And you see in the final picture, after we removing all the specimen through the vagina, the kidney too, that this is the situation, and that was, the patients had 3 previous incomplete surgery with removing only of endometrioma, of superficial part of endometriosis, a part of parametria, but probably never with a complete removing of all the disease around the ureter. So the damage at the level of the ureter was with the reduction of the kidney function less than 10%. And at the end, we arrive at the level of the bowel. In order to remove completely the disease at the level of the bowel, and in order to reduce the risk of recurrence of disease and to do more than 1 surgery, it's, in my opinion, it's very, very important to do a correct evaluation of the real infiltration of the disease at the level of the muscularis of the bowel. So it's absolutely important the
pelvic examination, but you see that the accuracy of the transvaginal ultrasound compared with MRI, it's a very high level of accuracy at the level of the muscularis of the bowel. So, in our opinion, we consider transvaginal ultrasound like the gold standard for preoperative evaluation of the size of the nodule, of the deep infiltration of the muscularis, of the distance from the anal verge, and in order to evaluate the circumference of involvement of the bowel and the percentage of the stenosis. So we can evaluate the feasibility of laparoscopic bowel segmental resection in our data that we published in 2016. And we evaluate the size and the depth of infiltration. And with the last publication with Emriul of a few months ago on JMIG, we put the attention on the sides, cranial sides, caudal sides of the nodule, and the really infiltration of the muscularis. So at the moment, very simple, these are our indication to do a correct surgery on the bowel. So if the nodule is more than 3 centimeters craniocaudal size, and if the nodule has infiltration more than 7 millimeters, there is absolutely indication for segmental bowel resection. If the nodule is more than 3 centimeters, but the infiltration is less than 7, we can consider to avoid segmental resection and consider to do shaving technique. With a nodule less than 3 centimeters, if the penetration is more than 7, we can do a discoid resection with very good results. If the infiltration is less than 7 millimeters, we consider the shaving technique. So the surgical technique for shaving is in order to reduce the risk of recurrence, we have to remove totally all the infiltration at the level of the serosa or at the level of the muscularis. And we have to remove all the disease. So the preoperative evaluation of the lesions is mandatory, because only if we have a precise and a very good evaluation of the disease in the preoperative evaluation, we can remove correct and we can reduce the risk of a recurrence. The same for discoid resection. You see a big nodule seems to be very big, but we know from ultrasound that this nodule is less than 3 centimeters, but this nodule has an infiltration more than 7. So the preparation is cranially, we arrive at the level of the nerve, the dissection is laterally, and after this kind of the dissection, we arrive at the level of the central part of the nodule, and we separate the bowel with the nodule from the retrocervical area and the retrovaginal area. So it's very important to have a very good preoperative evaluation in order to separate the retrocervical nodule from the intramuscularis part of the bowel infiltration. So now we are separating the bowel and we are going inside the rectovaginal septum. You see the rectovaginal septum down, and we go inside and free totally now
Here is the nodule. Seems to be a very superficial nodule, but we know from ultrasound that the nodule is very deep. And so we put a stitch at the level of the upper part of the nodule. And after this, we can put the circular stepper inside and pull the stitch down in order to pull the nodule inside the circular transanal stapler. And so we resect only the anterior wall of the bowel, and we can do a very small discoid resection, and we are sure that all the disease is out because the nodule is less than 2. In this case, is less than 2 centimeters. So we do at the end the evaluation, and you see that all the nodule is inside the discoid resection. The last video, and we go to finish my presentation, is the technique of segmental bowel resection for nodule bigger than 3 centimeters. In order to reduce the risk of a recurrence and in order to increase the resolution of the symptoms and increase the quality of life of the patients, it's mandatory for big nodule with deep infiltrating in the muscularis to do this kind of preparation. Preparation on the left side, preparation on the right side. You see the ureter on the right side. You see the area of the promontorium. We open the avascular part up of the promontorium and we check this avascular part. This is the preparation of the medial parietal space, the cranial part of Okabayashi space, and we reconnect with the contralateral medial parietal space in order to open the retrorectal space and to check the left and the right hypogastric nerves. So now we pull laterally, push laterally all the presacral fascia and the nerves, check the ureter, both sides, and after we go to do the preparation at the level of the retrocervical nodule. You see the big nodule infiltrating the rectum. This is a big nodule, bigger than 3 centimeters, totally fixed to the retrocervical. We go in the nodule and we leave a part of the nodule in the retrocervical area that we are removing after totally, radically, and we check the entry in the rectovaginal septum. We know from the pelvic examination that this area of the rectovaginal septum is free of disease, and we know the same thing by ultrasound because the rectovaginal septum is very well visualized by preoperative imaging. Now we are going in the right plane, in the rectovaginal plane. This is the partial infiltration of the posterior wall of the vagina. And now we are free totally the rectum. And now we are arrived at the level of the big nodule. Now we have to remove all the fat tissue around. This is the area of the retrocervical nodule. And after removing of all the fat tissue around the area of resection, we go inside with a 12 millimeter stapler on the right side, linear stapler, in order to cut the rectum just a few centimeters caudally of the nodule. And this is the vision of the nerves after the resection. Now we go to remove all this part. We go to remove all this part of the nodule. And again, we come back here and check
We check with indocyanine green evaluation, the vascularization and the microvascularization of the level of the ureter after ureterolysis. And we go now to check the vascularization of the level of the resection. Because if we have a not so good vascularization, we can do another resection caudally in order to arrive in the area with a better vascularization. Now with the small incision, suprapubic incision, mini laparotomy of very few centimeters, usually around 3 centimeters, 2-3 fingers, we protect the abdominal wall with the Alexis system, and we go outside with the bowel and start to resect the bowel and fix the anvil part of the circular stapler. And after doing that, we come back in laparoscopy and complete the reanastomosis. So we remove the specimen, we remove this part, you know, completely removing. And at the end, we put, you see, the anvil inside, we close, and of course we come back in laparoscopy in order to complete the end-to-end reanastomosis. At the end, we check the integrity with the bubble test and blue of methylene test, and usually we open the rectum at the end in order to do the evaluation and to evaluate the correct size of the nodule in order to compare the size of the nodule in the preoperative ultrasound evaluation and at the moment of the surgery in order to evaluate the accuracy of our preoperative imaging. At the end, about the complication, you know that the most important complication are rectovaginal fistula and infection, anastomotic leaks, and neurogenic bladder dysfunction. This is the complication in literature, the leakage rate 1.9 and fistula rate 1.8. We have in our evaluation, our complication are 1.6 of anastomotic leakage and 2.4% of rectovaginal fistula. It was until 2.5 years ago. Now probably our complication is going down for the use of indocyanine green evaluation at the end of the surgery, and probably for the extension use of the 3D imaging that improve the quality and the precision of the surgery. I think that at the end, this is important in order to evaluate our data of recurrence after surgery. These are our data. 2 years after bowel resection, we have no lesions, no recurrence at the level of the bowel. And this is very important because after bowel resection, the surgery is totally radical. So the risk of recurrence in the rectum, in the area of resection, you know that obviously is very low. But our recurrence at the level of the ovary in all the patients without medical treatment after bowel resection for desire of pregnancy, we have after 2 years, 50%, 1 on 2 patients, 50% of patients had recurrence, minimal recurrence at the level of the ovary. All the patients that was under continuous estroprogestinic medical treatment or cyclic estroprogestinic medical treatment after surgery, only 11-12% had recurrence at the level of the ovary after 2 years. And we have very good results in all the group under continuous progestinic, so Dynages medical treatment after surgery. At the end, we can say that the take-home message is
put the clear indication to do a second surgery to the patients in case of severe pain, non-responsive to medical treatment, indication to second surgery and resurgery for bowel or ureteral stenosis with the functional organ compromission, or in case of infertility patients with no compliance to IVF technique, or in case or more than 2 failures of previous IVF technique. So in conclusion, I think, in my opinion, my experience is very important in order to reduce the risk of recurrence, to evaluate correct from the anamnesis to clinical evaluation, imaging of the patients, put a good counseling with the patients, put a correct indication for medical treatment, IVF, spontaneous pregnancy or surgery, and in case of surgery, good strategy based on preoperative good imaging, knowledge of the disease, knowledge of anatomy, experience, so skilled surgery with high volume surgery, and surveillance of the patients after surgery and management of the complication. So thank you so much. Muchísimas gracias, doctor Malsoni, por la excelente exposición. Realmente los videos de sus cirugías siempre son impresionantes. Como decíamos, el arte no es lo que se ve, sino que lo que los artistas nos hacen ver. Muchísimas gracias. Yo que he compartido con usted sus cirugías, puedo dar fe de lo impresionantes que son y de la habilidad quirúrgica que usted posee. Muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Quisiera que el doctor Celis, por favor, se una con nosotros. Pedriño, ¿puedes ¿me escuchas? incluir al doctor Celis? ¿Me escuchas? ¿Se escucha? Sí, ¿no lo vemos, doctor Celis? Sí, dice que el anfitrión le ha pedido que iniciar mi video, no me dejaban. Ya, ahora sí. Estamos bloqueados. Bueno, hemos estado frente a 2 magníficas exposiciones de temas que, como habíamos dicho, son bastante sensibles. Primero, con la exposición del doctor Celis, en la que apaga tu... Esperanza, apaga tu traducción. Sí. Hay para que te escuchen todos. un audio que está prendido hace rato y se está filtrando de alguno de los participantes. Creo que era mío, ya lo silencié. Bueno, primero con la exposición del doctor Celis, en la cual tratábamos sobre... No escucho. ¿No? ¿Ahora me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, parece primero, que sí. Estábamos diciendo que primero con la exposición del doctor Celis, en la cual tratábamos sobre el tema de la recurrencia en endometrioma, y el doctor Celis planteaba un tema muy interesante, que es el paradigma de tal vez realizar las cirugías lo más temprano posible para evitar el menor daño o para producir el menor daño posible en el ovario. Y de esta manera, la reserva ovárica. Con respecto a eso, doctor Celis, yo quería consultar. Si es que nosotros hacemos toda la teoría, la literatura dice que si la cirugía se realiza, cuanto más temprano se realiza la cirugía, el riesgo de recurrencia va aumentando con los años de la paciente, a pesar del tratamiento hormonal. Eso, ¿cómo lo tomaría con la teoría que nos ha presentado el día de hoy? Lo que uno tiene que ver en relación al endometrioma es el impacto en la reserva ovárica. Hay un micro de alguien que se está filtrando, no sé si alguno de los participantes tiene su micro prendido, si se le puede pedir que lo apaguen porque se filtra desde hace rato. Bueno, decía
¿Cuál es el temor con el manejo del endometrioma desde el punto de vista quirúrgico? Como tú bien manifiestas, una mirada es que si lo opero muy tempranamente, como va a necesitar mucho tiempo todavía para salir embarazada, la probabilidad de que pueda salir, de que pueda recurrir el endometrioma es mayor. Pero el endometrioma per se, ¿qué es lo que interesa? Es el impacto en la reserva ovárica, ¿no es cierto? Si yo tengo un endometrioma de 7 u 8 centímetros, ese endometrioma ya ha impactado en esa reserva ovárica ya está disminuida, y si yo la opero, obviamente voy a agregar un mayor daño a esa reserva ovárica disminuida. En ese caso, si tenemos un endometrioma de ese tamaño, procede a dar el tratamiento médico porque lo que yo quiero prevenir ya ocurrió. En el otro caso, que tenemos un endometrioma pequeño y diversos artículos refieren que el impacto que un endometrioma pequeño ejerce sobre el ovario es mínimo, medido por recuento de folículos centrales, medido por hormona antimuleriana. ¿Por qué? Porque la inflamación y la fibrosis que provoca todavía no es tal. Entonces, una mirada o una manera diferente de verlo es que operando esto tempranamente, el impacto del endometrioma es menos y la forma, o sea, la quistectomía para sacarlo, también va a provocar menos daño. ¿Por qué? Porque se va a poder despegar mejor el tejido y vamos a poder sacar. La pregunta es de esta manera, miremoslo. Cuando tenemos un quiste dermoideo, tenemos un quiste seroso, ¿por qué no tenemos el mismo reparo en no operar a la paciente y sí lo operamos? Esto quiere decir que el problema no es la quistectomía, el problema es sobre qué tipo de tumor vamos a hacer la quistectomía, que en este caso es el endometrioma. Entonces, lo que yo estoy planteando es lo que recojo de la literatura, no es un planteamiento propio, sino que te dicen, si tienes un endometrioma pequeño, cabe la posibilidad de que le puedas dar un tratamiento diferente, es decir, operarlo tempranamente, pero no observarlo, después darle tratamiento médico continuo y por largo tiempo. Y viene otra pregunta, ¿en quién ejercerá mayor efecto el tratamiento médico? ¿En un ovario que ya tiene un endometrioma, que ya provocó un daño ovárico, o en un ovario al cual se le extirpó un endometrioma pequeño en el cual todavía no produjo mucho daño y la cirugía tampoco? Por lo tanto, la probabilidad, en orden de probabilidades, de que este tratamiento, después de sacar endometriomas pequeños, produzca una recurrencia es menor contra lo que se cree, ¿no? ¿Aló? Sí, ¿me escuchó? Sí, sí, sí. ¿Aló? Sí, yo le escucho. Sí, sí se escuchó. Sí, sí, doctor. Entonces, es una forma diferente de verlo que es totalmente racional y que probablemente en endometriosis nada está dicho, el tema es de controversia y por eso es apasionante. Entonces, lo que yo he expresado simplemente es lo que recojo de la literatura y lo planteo para someterlo a la consideración y el tiempo irá determinando, porque muchas veces las verdades de hoy no son las verdades de mañana. Entonces, simplemente es abrir una nueva ventana de mirar una misma enfermedad. Ok, ok, doctor, gracias. Doctor Malsoni, con respecto a este mismo tema, con respecto al tema del endometrioma, el tiempo ideal para realizar la cirugía, según su opinión, ¿qué nos diría acerca de esto? So depends from the condition, but I think that another suggestion very important is to consider the possibility to do the cryopreservation for young patients. I think this is very important. So in my opinion, I try to send to cryopreservation of the oocytes of the young patients in presence of endometrioma in any case. Okay. In order to have this kind of second possibility just in case of the decision of the surgery. And for the surgery, I started to use the laser DOD
with a technique very similar to Jacques Donnet, so enucleation of the cyst, and we try to do the treatment with laser at the level of the ovary in order to try to reduce the risk of damage of the ovarian tissue. But in general, I agree with Alfredo, and we try in my department to avoid, in any case, the surgery in young patients for endometrioma, and we do surgery only in case of the persistent of the symptoms related to the endometrioma, or in case of suspicious at the level of the ovary. And in case of big endometrioma, we try to do the three-step technique. So the first step only to reduce the volume. The second step is to do the medical treatment, reduce the residual part of the endometrioma, do the cryopreservation of the oocytes, and after we do, in some cases, the surgery. Okay. Do you have any problem? Sorry, the lights went off. It's a problem. It's okay, but I can say like this. Ok, gracias. Gracias, doctor Malsoni. Bueno, como Thank you. decíamos, Thank you so much. And of course, I wait you, the president, Alfredo, and all the people, and Diego too, to Italy for the big meeting on endometriosis that will take in May 2021 from 8 to 11. We have to postpone for COVID the meeting. We postponed the first on December 2020, and now we decide to postpone to May, because we think that in May, in springtime, is perfect weather for Italy and for Roma, and we think that next spring all the situation in all around the world will be perfect in order to restart with the meeting in the world. Sí, bueno, el doctor Malsoni me dice que tiene un problema con el tiempo. En realidad nos hubiese gustado tenerlo un poquito más para poder compartir algunas preguntas. Tenemos bastantes interrogantes. Desactiva tu traducción, Esperanza. Que realiza. Sorry. Doctor Malsoni. Yes. We don't know if you can stay with us a little minutes more, or I have just because they called me from the hospital, and I have to go in the hospital very soon. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, doctor Malsoni, para nosotros ha sido un real honor estar aquí. Congratulations to you. Congratulations to the Appendo and to Alfredo for the brilliant presentation. Thanks to Diego and thanks to Nadia. Sí, Ramos. Sí. Ante todo, quiero agradecer mucho la presencia del doctor Malsoni, porque los videos y la experiencia, tanto los videos como la experiencia que nos ha compartido han sido muy importantes para que nosotros tengamos una visión más amplia de las soluciones que necesitan nuestros pacientes. Quisiera añadir también que hemos visto que una cirugía definitiva es tan importante para evitar las recidivas, que la mejor cirugía es aquella que se prepara por muchos recursos que se tiene, y en particular de las imágenes. Y es por eso que queríamos reiterar que lo que él nos ha enseñado o ha compartido con nosotros es una visión del diagnóstico más amplio posible, y es por eso que nosotros como asociación estamos ya preparando un siguiente webinar en donde trataremos el tema de las imágenes.
Bueno, Por lo tanto, doctor para- Malsoni, gracias por su presentación, gracias por su experiencia y Thanks esperamos vernos pronto en Roma el próximo año bajo las mejores condiciones posibles. Muchas gracias. eh, muchas gracias. Solamente para finalizar, yo quería compartir entonces algunas de las conclusiones a las que estábamos llegando en este webinar. Es acerca de la tasa de recurrencia que puede llegar hasta el 40 o 50% a los 5 años, que para disminuir la tasa de recurrencia son muy importantes el adecuado diagnóstico, como dijo el doctor Malsoni en su exposición, un diagnóstico ecográfico, un diagnóstico primero clínico, médico, el diagnóstico ecográfico o el diagnóstico de resonancia magnética para determinar la infiltración completa de la lesión, y una primera cirugía que tenga que ser lo más suficiente posible. Los factores, determinar cuáles pueden ser los factores de riesgo para que se dé esta cirugía, esta recurrencia de la endometriosis, que pueden ser una cirugía insuficiente, puede ser el tamaño de la lesión, como decía el doctor Celis, de repente lesiones mucho más grandes van a tener mayor tasas de recurrencia, la falta de tratamiento hormonal, el tratamiento médico postquirúrgico, el tratamiento hormonal podría ser muy importante, aunque todavía eso está en discusión, como lo manifestó el doctor Celis, pero que según las últimas guías clínicas están sugiriendo que debemos utilizar tratamiento médico hormonal después de las cirugías. Y las indicaciones para la reintervención quirúrgica deben ser principalmente suprimir el dolor en pacientes en las que ya se ha dado tratamiento médico y vemos que no hay mejoría del dolor. Estas pacientes pueden ser candidatas a una reintervención quirúrgica. Es otra indicación el devolver la funcionabilidad orgánica, por ejemplo, en obstrucciones intestinales, obstrucciones ureterales, que son necesarios volver a reintervenir, y en casos de infertilidad que no vayan que no sean susceptibles de ir a fertilización in vitro o otro tipo de tratamiento de fertilidad más avanzado. Y la otra importancia tal vez que se ha marcado ahora es la de identificar biomarcadores para determinar el riesgo de recurrencia, ¿no? El estudio de los biomarcadores como el COX-2, que es el que sugirió el doctor Celis, que podría ser importante para poder identificar cuáles son las pacientes que pueden ser más susceptibles a las recurrencias en futuro y nos puedan ayudar a dar mejores tratamientos a estas pacientes. Doctor Celis, no sé si es que quiere usted decir algo al público antes de terminar este webinar, por favor. Sí, nuevamente agradecer la oportunidad de participar en esta reunión. Gracias a Paul por la presentación, gracias a ti, Esperanza, por la invitación. Y decir que esto es lo que hace apasionante a la endometriosis en general y al endometrioma en particular. Hay diferentes miradas, es controversial desde todo la endometriosis, desde su fisiopatología, cómo tratarla, cómo encarar la recurrencia, si operas, no operas, cuándo operas, el tratamiento médico, por cuánto tiempo, si siempre se da. O sea, es una enfermedad que para nuestro gusto personal y todos los que constituimos Apendo, realmente llena, creo, más del 50% de nuestro quehacer quirúrgico y médico, ¿no? Porque hay muchas cosas todavía por resolver y como dije, el planteamiento que yo he hecho no es mío, recoge lo que está en la literatura y le da una mirada diferente y creo que siempre nosotros debemos darnos la oportunidad de pensar que las cosas no son como lo estamos viendo, sino que podrían haber otras formas de verlo. Porque como dije, las verdades de hoy no siempre son las verdades de mañana y en medicina y en endometriosis mucho más. Muchas gracias, doctor. Bueno, finalmente vamos a dar las palabras al doctor Ramos para concluir este webinar. Muchísimas gracias a todos los que han participado, a todos los que se han enlazado, a todos los participantes de Apendo, de la directiva, por contribuir con que se haga realidad esta sesión. Muchas gracias. Muy bien, colegas.
Este ha sido un webinar excepcional por ambas presentaciones. Insisto en el mensaje que ha quedado hoy día. El diagnóstico preoperatorio y la decisión quirúrgica están basadas en un aspecto clínico, de imágenes, preferencias del paciente, y todo esto debería ser llevado en un centro o establecimiento de salud que complete ciertas características. Todo esto significa que nosotros como asociación, nosotros como especialistas en endometriosis tenemos que ponernos al día con todos los avances. Y es por esto que como asociación de endometriosis hemos visto conveniente que la siguiente reunión sea el diagnóstico por imágenes en endometriosis, y con la coordinación del doctor Jorge Zapata se ha preparado el siguiente webinar en el que incluiremos a 2 excelentes ponentes nacionales y a un excelente ponente extranjero como es el doctor Juan Luis Alcázar. Él ha participado en la confección de la propuesta IDEA para el estudio del ultrasonido en endometriosis profunda y adenomiosis. Por lo tanto, están todos cordialmente invitados a este webinar. Y debo decirles que a partir de mañana estará ya en nuestro canal de YouTube la presentación del día de hoy para que puedan disfrutarla como nosotros. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Buenos días. Gracias.